Bien, hermanos, estamos ahora estudiando o predicando el libro de Apocalipsis. El domingo anterior, Huguito seguro ya empezó. Y hoy quiero continuar capítulo 2 de Apocalipsis. Y no vamos a pasar por todo el libro, vamos a pasar por temas que sobresalen aquí en este libro, pero hoy nos toca el capítulo 2 de Apocalipsis, así que vaya abriendo su Biblia en este capítulo. Bien, hermanos, quiero mostrarles un poco de lo que son las etapas en nosotros los seres humanos. ¿A qué me refiero esto? Miren, yo he visto esto, ¿no? Cuando somos niños, para nosotros nuestros padres como que es todo. No es que digo cuando ya crecemos no cambia, no. Más bien me refiero a que cuando somos niños como que dependemos totalmente de nuestros padres y todo es hacia ellos. Hay un amor muy visible que se ve en los niños hacia los padres. El asunto es que cuando crecen, no es que dejan el amor, espero que no sea así, sino que veo en los adolescentes, en los jóvenes, que como que ya se alejan un poco de los papás. Por un lado está bien, pero yo me pregunto ¿por qué? A veces ya no quieren estar con los papás, prefieren estar con sus hijos. Cuando los papás quieren llevarles a paseo, dicen no, yo prefiero estar con mis amigos y se va viendo un distanciamiento en el adolescente y en el joven hacia los papás. ¿Habrá algunas razones? Puede ser, pero esto es lo que yo puedo observar en jóvenes, en adolescentes, y ahora también en los jóvenes, cuando van a entrar a un colegio o algo, están ansiosos por el colegio, me gusta este colegio, pero al final, no todos, ¿no? Lo que les digo, lo que yo observo a veces, al final algunos terminan odiando al colegio, ya no quieren saber nada del colegio, quieren salir lo más pronto del colegio, tienen otras expectativas, dicen ahora la universidad, una carrera, muy contentos, con todas las ganas, inician su carrera y también he observado, repito, no en todos, en algunos que dicen, no me gusta esta carrera, a la mitad se retira y empieza otra vez de nuevo. Bueno, ¿qué más en las áreas de nuestra vida? De pronto el joven se enamora y empieza una relación de noviazgo, emocionado, contento con su novia o novio, como sea, y avanza esta relación hasta que culmina en un matrimonio. Ya, correcto, el matrimonio, qué interesante el matrimonio. Y resulta que se empieza bien y al poco tiempo, otra vez hago énfasis, no en todos, ¿sí me entienden, no? En algunos matrimonios que supuestamente empiezan bien, terminan mal, separándose, divorciándose, quedan como enemigos. Bueno, si ven casi en todas las áreas de nuestra vida algo pasa, siempre empezamos bien, a lo que yo me refiero es empezamos amando, entregando todo, pero al final desaparece. Hermanos, menciono esto porque en la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento que nos habla la Biblia? Dice que todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador es nueva criatura, que todas las cosas viejas van quedando atrás y todo es hecho nuevo. El Señor nos da una nueva oportunidad a nosotros para nacer de nuevo, pero también para tener vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Sabemos esto y la Biblia nos habla muchísimo, porque este es el centro en verdad de la Biblia, que Jesús vino a morir por nosotros los pecadores. El sacrificio que Él hizo en la cruz fue para darnos vida eterna. Él es nuestro Salvador, pero es necesario que nosotros creamos, que lo recibamos en nuestro corazón, que lo sigamos a Él, entonces nosotros tenemos vida eterna. Así que cuando partamos de este mundo, como lo mencionó también Galito con nuestro hermano que falleció, miren, qué importante es. Miren, yo no lo conocía a este hermano, vino hace unas semanas, él se acercó ahí y dijo, pastor, ore, yo estoy muy mal, yo tengo que hacer unos tratamientos y ahora me entero que ha fallecido. Mire,
Sí, es lamentable todo esto, pero todos nosotros, como en algún momento ya había mencionado, todos nosotros vamos por este camino. Nosotros también vamos a llegar a este punto. ¿Cómo vamos a llegar? Es la pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? El Señor nos da una oportunidad para nacer de nuevo, para que cuando nos llegue este momento, nosotros tengamos vida eterna, vida para siempre, y tengamos un acceso directo hacia Él y vivamos para siempre. Para eso murió Jesús. Para eso es la iglesia, para comunicar, para llevar las misiones. Cuando hablamos de misiones, lo que llevamos es este mensaje de salvación. Que toda criatura, que todo hombre, mujer, joven, como sea, reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, pero para esto tiene que reconocer su pecado, tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer que justamente Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Este es el nuevo nacimiento. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, es nueva criatura por la fe en Jesús, ¿sí? Entonces, ha recibido muchas bendiciones de Dios, muchísimo, demasiado yo diría. Todo aquel que cree en Jesús es bendecido grandemente, empezando por el nuevo nacimiento. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Quiero mostrar aquí en el pasaje que vamos a leerlo enseguida, Apocalipsis 2, lo que nos muestra es que la iglesia de Cristo, en este caso la iglesia de Éfeso, va a perder algo muy grandioso que Dios pone en esa nueva criatura. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Miren, hasta aquí está mostrando, yo quisiera que usted como cristiano, como nueva criatura, se identifique como en lo personal y también como iglesia. Nosotros somos una iglesia local, una iglesia cristiana, una iglesia que pertenece a Cristo. Hasta donde leí, no sé cómo se identifica usted y cómo lo ve a nuestra iglesia. Lo repito, el Señor dice en el capítulo 2, conozco tus obras, está diciendo a la iglesia, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Interesante hasta aquí lo que hizo esta iglesia de Éfeso. Ha sufrido, ha perseverado, ha hecho grandes cosas para Dios. Pero hay una cosa, hay un pero de esta iglesia. Versículo 4. Sin embargo, dice el Señor, ¿no? Tengo en tu contra que has abandonado el primer amor. Hay una fallita en la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. Todo está bien, pero el Señor dice, hay una cosa que estás mal. ¿Qué es lo que ha hecho esta iglesia? Dice, has abandonado tu primer amor. Y luego el Señor empieza diciendo en el versículo 5, recuerda de dónde has caído. Le dice a toda la iglesia, ¿no? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces a las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien, hermanos, yo quiero hacer énfasis en una sola cosa de este mensaje que el Señor da a esta iglesia de Éfeso. El mensaje que da, o este anuncio que da la iglesia, es el mismo Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, que
que como dueño conoce muy bien todo lo que está pasando en su iglesia. Y repito, no son las cuatro paredes cuando hablo de iglesia, somos los creyentes, los que hemos puesto la fe en Él como Señor y Salvador. A Él se refiere Jesucristo. A Él es el dueño de esta iglesia. Yo quiero hacer énfasis solamente en este versículo donde nos muestra que la iglesia de Éfeso ha perdido el primer amor. Primera cosa, ¿sí funciona esto? No. Allá, ahí. A ver, por ahí empezamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa, en primer lugar, el primer amor? ¿Y qué significa abandonar el primer amor? Hace rato yo ponía las ilustraciones, no lo que es los hijos, cómo pierden o cómo se enfría ese amor hacia los padres, cómo se puede perder o enfriar el amor a un colegio, una carrera, a un trabajo, o cómo es que se enfría a veces el amor en el noviazgo, en el matrimonio. Pero lo más grave, yo diría, es que se puede enfriar el amor de un cristiano hacia la iglesia. Ese es el pero que tenía esta iglesia. Entonces, ¿qué significa cuando digo el primer amor? Bueno, lo que significa es el amor a Dios. Lo que significa es el amor hacia Cristo, el amor hacia el resto de los hermanos, hacia el resto de los cristianos y el amor también hacia los perdidos. En primer lugar, dice que en un nuevo creyente esto sale a flote y es muy grande este amor, pero conforme pasa el tiempo parece ser que se puede enfriar y se puede perder. Y esto, como vamos a ver, es un pecado. Entonces, primera cosa es porque, a ver, desde ahí empieza. Primera cosa, quiero mostrarles que en verdad, cuando se ha enfriado el primer amor que nos habla aquí, el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a los hermanos, a los perdidos, esto es pecado. Porque la Biblia nos dice lo siguiente en 2 de Juan, verso 6, dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Ponga atención, ¿en qué consiste el amor? El amor que se enfría, el amor que se ha perdido, en este caso en la iglesia de Éfeso. Dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica, ¿qué? Todos los mandamientos que están en la palabra. Así que cuando cumplimos con la palabra, estamos amando, ¿sí? Ese es el amor que nos muestra la Biblia. Dice, y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. ¿Cuál principio? Desde que hemos nacido de nuevo, desde que hemos entendido el gran amor de Dios hacia nosotros. Entonces, este amor tiene que ser llevado a cabo mediante el cumplimiento de los mandamientos que están en la palabra. Por eso es que si no cumplimos, si hemos perdido esto, si se ha enfriado el amor en nosotros como cristianos, esto es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque el Señor está haciendo de esto un mandato. Es un mandamiento y si nosotros no obedecemos a un mandamiento de Dios, es pecado. El enfriamiento en el amor de un cristiano es un pecado. Entonces, miren, ahora, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué se abandona el primer amor en un cristiano o en una iglesia? ¿Por qué se abandona el primer amor? Podemos decir, en primer lugar, quizá por un enfriamiento. ¿Y qué es un enfriamiento en un cristiano? Bueno, déjenme un poco ilustrar, un poco para mostrar también lo que estamos haciendo en San Pedro, como vengo diciendo, ¿no? Se está construyendo y ustedes saben quizá lo que es el trabajo ahí en una construcción. Y el otro día estábamos descargando bloques o cargando bloques, como sea. Entonces uno empieza a calentarse el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa bloques y uno se está caliente. Pero resulta que se hace una pausa y por ahí pasó algo, entonces el cuerpo se enfrió. Y como yo no tengo mucha costumbre de esto, el cuerpo se enfría y empezó ¿a qué? A doler el cuerpo. Y cuando empezamos a retomar todo esto, ya cuesta, ¿sí? Es bien complicado, no sé si les ha pasado esto, ¿no? Esta experiencia.
que se enfría. O sea, eso es más o menos para ilustrar cuando yo quiero indicar lo que es el enfriamiento del primer amor. Es cuando se empieza bien, se para y no se hace, y entonces cuando queremos volver o cuando ya lo queremos intentar, ya nos cuesta. Y como duele muchas veces y como ya estamos acostumbrados al descanso y todo esto, mejor lo paramos. Y esto es lo que el Señor nos muestra, que es un pecado cuando el amor que Él ha puesto en nosotros se enfría. Ahora, lo que nos está mostrando Apocalipsis capítulo 2 es, claro, es la palabra de Dios, pero escrita por el apóstol Juan. ¿Cuándo escribió el apóstol Juan este libro de Apocalipsis? Bueno, es casi a finales del primer siglo, estamos hablando del 90, 95 después de Cristo. Fue ya muy tarde cuando se escribió el Apocalipsis. Pero ¿cuándo se inició la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso más o menos se inició por el año 50 hasta el 55. Por ahí es donde nace esta iglesia. Pablo el apóstol no fue el fundador, más bien fue un líder que apoyó a esta iglesia en su tercer viaje, sobre todo por unos 3 años estuvo apoyando en la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo empezó la iglesia de Éfeso? Miren, Pablo lo escribe aquí en Efesios capítulo 1, 15 al 16, dice lo siguiente: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré, ojo, de los cristianos de Éfeso, ¿no? Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esto fue escrito al inicio por el apóstol Pablo, repito, y lo de Apocalipsis es escrito 30 o 40 años después. Eso quiere decir que a los 40 años después de vida de la iglesia, el apóstol Juan nos muestra que han perdido este primer amor. Este primer amor que nos muestra Efesios 1, dice la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Era grandioso lo que tenían ellos. 30 años, 40 años después, el Señor dice, todo está bien, pero tienes algo en tu contra. Has perdido tu primer amor. Ahora, esto me llevó a pensar en algo, hablando del enfriamiento, ¿no? Como que se va apagando todo esto. Cuando vemos Apocalipsis que nos comenta 30, 40 años después, estoy pensando quizá en 2, 3 generaciones también de la iglesia. Y esto me lleva a, como les digo, a pensar en lo que es nuestras propias vidas como cristianos. Miren, explico, alguna vez creo que también lo mostré esto. Miren, yo sería primera generación. ¿De qué? Yo hace unos 22, 23 años atrás, yo conocí a Cristo, nací de nuevo. Apenas era casado, recién casado y después tuve a mi hijo, mis 2 hijos. Entonces, mis 3 hijos son segunda generación en cuanto al cristianismo. Entonces, yo estoy compartiendo a ellos, todos estos años he compartido con ellos y yo tendría que ver qué pasa, qué frutos dan mis hijos, sería segunda generación. Ahora, sería interesante ver a mis nietos, si Dios lo permite, ¿no? Quisiera ver qué pasa en la tercera generación. ¿Qué pasa con mis nietos? ¿Van a seguir fieles al Señor? Tal vez ya no logre ver a mis bisnietos, cuarta generación, 40 años después, tal vez, seguro ya no estoy aquí, o no sé, no, tal vez ya no mucho, ¿sí? Pero hermanos, me pongo a pensar, ¿qué va a pasar 40 años después? O en otras palabras, ¿qué va a pasar 30 años o 40 años después en esta iglesia? Porque los que van a estar aquí, en esta iglesia, ¿son quiénes? Todos nuestros bisnietos. ¿No es cierto? Así sale. ¿Qué va a pasar con ellos? Resulta que en la iglesia de Éfeso, a la cuarta generación de los bisnietos, perdieron el primer amor. Eso quiere decir que de generación en generación se fue enfriando.
Y es eso, si usted es primera generación, usted debería cuidar mucho y hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos estén encaminados en el sendero del Señor, en el Evangelio. Porque puede ser que solamente ahí se acabe. Y los demás, como a veces, yo estoy observando también esto, ¿no? Todos los que nacen como mis hijos y otros más en hogares cristianos, que empiezan desde pequeñitos, si bien es cierto, esto es una bendición, desde pequeñitos empiezan a escuchar la palabra, a aprender la palabra, pero resulta que son los que también se separan. Después se confunden y después se van al mundo. Es un peligro también todo esto. Pero ¿por qué se van al mundo? ¿Quiénes son los responsables en primer lugar? Nosotros los padres. Entonces sobre nosotros está una gran responsabilidad hacia ellos. Si nosotros no cumplimos con la tarea, con el deber, con la responsabilidad que Dios nos ha dado ahora como hijos, en la segunda generación se nos pierden. Y piense ahora, como digo, de aquí a 30 años, nuestra iglesia, si usted no hace su labor, si usted no cumple con la responsabilidad, esta iglesia tal vez puede estar, pero muy fría en cuanto a lo que es el amor. Pensando en un punto nada más de lo que escribe aquí Juan en Apocalipsis. Bueno, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que se puede enfriar? Bueno, ya les dije una cosa de las generaciones que pueden pasar, de nuestras propias responsabilidades con nuestros hijos, pero también hay otro punto que sí me ha hecho pensar mucho en esto, de que por un lado podemos estar metidos de lleno a la obra del Señor, pero olvidándonos del Señor de la obra. ¿Me entiende esto? Que estamos metidos, afanados en un ministerio, en 2 ministerios, en 3 ministerios, dando todo para el Señor supuestamente, y estoy pero a full con el Señor. Pero me olvido del Señor. ¿Me entienden esto? Esto es quizá para muchos que se afanan por el ministerio. No estoy diciendo que no debe servir, al contrario, es un propósito del Señor que tiene para su iglesia de que debemos servir. Pero podemos estar metidos tanto que nosotros nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Sí? Tal vez no lo capta usted, porque el otro extremo es que no estar en nada. ¿Sí? No estar en nada. Entonces esto también me va a llevar a enfriarme. Ya, entonces miren, esto a mí me hace pensar muchísimo, quizá con un ejemplo del matrimonio podría ser, con respecto a esto, ¿no? Imagínense par de esposos, ¿sí? Que empiezan bien, y ahora el esposo dice, voy a trabajar, voy a hacer esto, todo, pero está dando todo, está cumpliendo con todas las responsabilidades, pero se está olvidando de una sola cosa. No tiene tiempo para la esposa. ¿En qué va a terminar todo ese matrimonio? La esposa puede tener todo. Le ha dado el esposo una casa, un carro, tiene todas las de ley, pero el esposo no está porque está demasiado ocupado. No hay tiempo. ¿En qué va a terminar todo esto? Se puede acabar ese matrimonio porque se va a enfriar, porque eso necesita de continuo acercamiento, comunicación, amor. Sobre todo los dos tienen que estar ahí para que funcione el matrimonio. No es solamente de dar y dar y dar y dar y pensamos que funciona así nomás. No es así. De igual manera en la iglesia podemos estar diciendo, yo estoy dando, tome todo, pero me olvido para quién estoy dando. ¿Sí me entienden esto? Esto puede llegar también a enfriarnos y a perdernos en el camino que el Señor nos ha puesto. Porque en verdad el amor del cristiano debe ser siempre nuevo. Cada día tiene que ser nuevo y abundante, suficiente para dar a los demás. Porque el amor, podríamos decir que es el alma del cristianismo. ¿Entienden esto? El alma del cristianismo. Quitemos el amor del cristianismo, ya no es cristiano ni tampoco es cristianismo. Podríamos decir como la tinta a un esfero. Si un esfero no tiene tinta, no sirve. O si un ser humano no tiene sangre, está muerto. Entonces, el amor
Es así para el cristiano. Si un cristiano ha perdido el primer amor o ya no tiene amor, ya no sirve, como dijo Pablo, ¿no? Se puede hacerlo todo, como dijo ahí, está escrito, ¿no? 1 Corintios 13. Se puede entregar todo, pero si no hay amor, ¿qué dice Pablo? De nada sirve, es solamente como un címbalo que resuena, que hace bulla y nada más. Cuando el cristianismo carece del amor hacia Cristo, se torna, como dije, sin alma. En otras palabras, está muerto. Ya no hay vida. Es que claro, si el cristiano ha perdido su primer amor, si la iglesia ha perdido su primer amor, esa iglesia está muerta. No tiene vida. Y saben que quiero decirles algo, ¿no? Saben que cargar un muerto pesa. Yo he cargado muchas veces muertos, ¿no? Es pesado, no sé por qué. Bueno, habrá alguna razón, pero se vuelve pesado. Ahora imagínense cargar con una iglesia o cargar con cristianos muertos. Pesa. Eso pesa. ¿Sí me entienden esto? Y el cristiano, la iglesia se muere, repito, porque ha perdido su primer amor. Entonces, se vuelve complicado. Se vuelve complicado esto. Miren, como ejemplo otra vez, cogiendo el matrimonio, supongamos que una mujer dice al marido, ¿no? Tú sabes por ley que estoy ligado a ti, puede decir ella. Entonces, como estoy ligado a ti por el matrimonio, yo te voy a atender lavándote la ropa, haciendo la comida, cuidando los hijos, haciendo todo lo que esté a mi alcance, pero solo una cosa te digo, dice la mujer, ¿no? Que mi corazón le pertenece a otro hombre. ¿Qué va a decir el esposo? No tiene sentido. ¿De qué sirve de que me atienda todo si está su corazón en otro hombre? Ahora, lo que yo quiero decir es esto en cuanto al cristianismo y a la iglesia. Podemos estar dando todo para el Señor, repito esto, afanados en todo sentido, pero nuestro corazón está puesto en otras cosas y no en el Señor. Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Ya no tiene sentido. Ese es cuando perdemos el primer amor. No se confunda que si usted está afanado y haciendo todo, o quizá apoyando a la obra y todo, pero ya no tiene amor al Señor. El Señor está lejos. Entonces ese amor se ha muerto y ya no tiene sentido. Esto es lo que dice Apocalipsis, cuando la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Miren lo que nos dice Gálatas 5:6. En este versículo nos puede aclarar esto. Dice, en Cristo Jesús, miren, en Cristo Jesús, o si estamos en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante ¿qué? El amor. Cuando dice de nada, el comienzo, ¿no? De nada vale estar o no estar circuncidados, es decir, es que algunos decían, es que yo estoy circuncidado, es que yo esto, es que esto, lo otro. Si bien es cierto, hoy no, ya eso de la circuncisión quedó bien atrás, pero hoy podría decir, es que yo hago esto, yo hago lo otro, es que yo estoy en esto, yo estoy en lo otro, y saca pecho de que está haciendo las cosas para el Señor. El Señor dice, de nada vale. De nada vale esto, ¿sí? Si lo estás haciendo sin sentido. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo más importante es que la fe esté latente y el amor no se pierda en el cristiano y en la iglesia. Entonces los elementos del primer amor se podría decir son sencillez, es pureza, es humildad, es fidelidad. Esto es lo que debe estar latente hacia los demás. Pero segunda cosa aquí, lo uno era por el enfriamiento, pero también, hermanos, esto es también lo que puede generar el enfriamiento o el quitarse el primer amor en la iglesia o en los cristianos, por murmuraciones y divisiones, que de hecho lo hay en la iglesia de Cristo, lamentablemente. Y primera de Juan 4:20 nos dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Muy claro el versículo, ¿sí?
muy claro en cuanto a este tema, miren, de lo que es el amor. Esto es como, yo diría, cuando hablamos de murmuraciones, divisiones que entran a la iglesia, esto es como un cáncer espiritual que nace en la iglesia y que la puede matar y la puede destruir. Murmuraciones, chismes en la iglesia la matan. Peor, divisiones. Entonces, ¿por qué se genera todo esto? Porque el amor se enfría, porque ya no hay el primer amor hacia los demás. Y si ya no hay amor, entonces hay odio en el corazón. Y usted va a decir, pero en el cristiano hay odio. Sí, si es que ya ha perdido el primer amor. Nuevamente vuelve a su carnalidad, podríamos decirlo. Lo que, si no tiene el amor, pues hay odio. Y empezamos a ver quizá en el hermano solamente las cosas negativas, las cosas malas. Y por eso es que empezamos a criticar, empezamos a chismear, porque nos concentramos solamente en lo malo, en lo negativo. Pero, ¿no será que ese hermano también tiene algo de bueno? ¿No será que nosotros en verdad estamos mal porque no tenemos amor y empezamos a criticar a los demás? Mire, se dice que una señora estaba conversando con otra señora, ¿no?, en la casa, y le dice, ¿sabe qué? Vea, la vecina de al lado es bien, ¿cómo lo pongo el nombre? Mala lavandera. No sabe lavar bien la ropa. Ha estado observando, ¿no? Dice que lava la ropa, pero le cuelga a sí mismo bien sucia. Y ella está comentándole, ¿no?, de la vecina. Entonces la otra estaba escuchándole y dice, si no, vea por la ventana, véale ahí, vea la ropa como está de sucia. Entonces la otra señora se acerca a ver así y después dice, ¿sabe qué? Yo pienso que usted está mal. Espérese un ratito. Entonces coge un limpión y le limpia el vidrio, la ventana. Dice, la cosa es que usted estaba viendo la suciedad de la ventana y no la ropa. La ropa está bien limpia. Ahora vea, la ropa está limpia. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Es que nosotros a veces empezamos a ver a los demás con nuestro corazón sucio, de pecado. Y es por eso que Jesús mismo dijo que debemos sacarnos, ¿qué? De nosotros, la viga que está en nosotros para poder sacar la astilla que está en el ojo del hermano. Nosotros rápidamente murmuramos, rápidamente criticamos, pero hermanos, nosotros no somos llamados a esto, no somos llamados a juzgar, nosotros somos llamados ¿a qué? A amar. Y estas murmuraciones, estas divisiones, estas críticas se salen en la iglesia cuando ya se ha perdido el primer amor. Claro, cuando no hay amor, sale esto. Bueno, esto era lo que significa el primer amor o la pérdida del primer amor. Pero hay algo más que nos dice aquí el Señor. En el siguiente versículo, en la primera parte del 5, Dios dice, recuerda de dónde has caído. Nos dice a nosotros los cristianos o a la iglesia, en este caso a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ahora, en este versículo vemos un llamado de atención del Señor a su iglesia, a los que han perdido el primer amor. Este es el llamado de atención. En primer lugar, Él hace un recordatorio o recuerda, o dice, recuerden de dónde has caído. Ahora usted va a decir, pero ¿dónde me caí? ¿Cuántas veces me caí? No es las caídas que tenemos porque tropezamos. Aquí el Señor nos dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué es lo que éramos antes? Antes de nacer de nuevo, como dije hace un momento. ¿Qué era nuestra vida? Nuestra vida sin Cristo era completamente tinieblas. Estábamos sumergidos en el pecado, éramos esclavos del pecado, estábamos condenados, separados de Dios, separados de su gloria. Dice, mira de dónde eras, mira de dónde has caído, tienes que recordar. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Miren, porque nosotros con mucha frecuencia nos olvidamos. Sí, reconoce esto que somos nosotros olvidadizos, nos olvidamos de las cosas y sobre todo
cuando avanza un poco más la edad, parece que, no sé, algo pasa ahí. Si no lo hacemos trabajar el cerebro, como que olvidamos más todavía las cosas. Entonces el Señor dice, recuerda lo que tú eras. ¿De dónde saliste? ¿De dónde caíste? Miren, entonces nosotros tenemos que recordar lo que nosotros éramos antes de tener a Cristo. Es una exhortación a volver en sí o a reflexionar. Miren cómo estaba pensando en esta ilustración que el Señor Jesús dio, o esta enseñanza de estos dos hijos, o lo que conocemos como el hijo pródigo. Ustedes quizá conocen esta historia, cómo este hijo pidió la herencia y se fue, lo acabó, y cuando ya no tenía nada, estaba en malas este joven. Y cuando ya no tenía ni qué comer, todo se le acabó. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia ahí en Lucas capítulo 15? Exacto, volvió en sí. Esto me gusta bastante de este pasaje. Dice que volvió en sí, o recapacitó, o reaccionó. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Tenía todo y ahora no tengo nada. El Señor nos está mostrando esto. Si hemos perdido el primer amor, aquí nos dice, recuerda dónde has caído. O sea, mira, reflexiona, vuelve en sí. Mira lo que eras y lo que yo te di. ¿Y por qué es que ahora has perdido tu primer amor? Reacciona, despierta, vuelve en sí, nos está diciendo el Señor cuando dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, el siguiente punto es que nos llama al arrepentimiento. Él dice, recuerda dónde has caído, entonces arrepiéntete, ¿sí? Esa palabra arrepiéntete, ya espero que sepamos lo que es un verdadero arrepentimiento, es reaccionar, volver en sí y volver. ¿Por qué nos dice que debemos arrepentirnos? Es lógico, ya hemos perdido el primer amor, pero les dije antes, cuando el Señor dice que nos arrepintamos es porque estamos en desobediencia. Lo que les dije antes, el perder el primer amor es un pecado. Entonces el Señor dice, arrepiéntete, tienes que recobrar todo esto, estás en pecado. Entonces hay que volver a lo que éramos al inicio. Por eso lo siguiente nos dice que debemos volver a hacer las cosas que hacía, en este caso a la iglesia de Éfeso, las cosas que hacían al comienzo. ¿Qué hacía esta iglesia al comienzo? Ya los leí antes, pero seguro que esta iglesia oraba mucho, seguro que esta iglesia estudiaba la Biblia, se congregaba, hacía cosas interesantes para el prójimo, y el Señor dice, 30 años, 40 años después, vuelve a hacer las cosas que hacías al inicio. Y un pasaje de Hechos nos muestra solo una cosa puntual de lo que hizo esta iglesia hace 40 años, la iglesia de Éfeso. Miren, en Hechos capítulo 19, 18 al 20, miren lo que hizo esta iglesia al comienzo. Dice, muchos de los que habían creído, los de Éfeso, ¿no? Llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Miren lo que hacía al comienzo esta iglesia. Llegaban y confesaban sus pecados, decía yo estoy en esto y en lo otro, ¿sí? Y dice, un buen número de los que practicaban la hechicería, miren, esto hicieron al comienzo, juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Esto hacía la iglesia de Éfeso hace 40 años, cuando empezaba, cuando estaba con ese primer amor. No le importaba nada, confesaba sus pecados. Miren, los que practicaban brujerías y hechicerías, dice que iban, confesaban, si tenían cosas que le hacían daño, en este caso libros de brujería, entregaron a pesar que eran costosísimos. El costo nos pone aquí. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Casi no se puede calcular hoy en día en nuestro dinero. 50,000 monedas de plata. Es una gran fortuna. Pero ellos no les importaba porque sabían que esto era destructivo, que esto era pecado. Ellos querían vivir en santidad. Ellos querían vivir
en una vida correcta y sobre todo amando hacia los demás. Esto estorba, muy bien, hay que eliminarlo. Pero hoy en día parece que la iglesia de Cristo está más aferrado todavía al mundo. No quiere despojarse de las cosas que nos hacen daño. La primera iglesia, cuando está en el primer amor, no le importa. ¿Cuántos testimonios que he visto de cristianos que al comienzo entienden el evangelio y quizá han estado en cosas, por ejemplo, música del mundo, música satánica, que han tenido cantidades, colecciones de música de esta que no sirve para nada, que han invertido tanto tiempo en esto y luego fácilmente lo desechan. Fácilmente lo desechan. Pero resulta que después de un tiempo empiezan a comprar un hito después, ¿no? Porque se están olvidando del primer amor. ¿Sí? Se está como que vuelven otra vez a lo mismo porque el amor se ha enfriado. Entonces el Señor dice que hay que volver a hacer las cosas que hacían al comienzo. Nuevamente, que les dije antes de Efesios 1:15, por eso dice yo Pablo, ¿no? Por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos, Él no paró de orar. ¿Sí? Él no paró de orar. Bien, hermanos, por último, el Señor nos da una advertencia. La segunda parte del versículo 5 dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué significa esto? Dice, si no hay arrepentimiento, si tú como cristiano no te arrepientes, si tú como iglesia no te arrepientes de que has perdido tu gran amor y vuelves a las cosas que hacías al inicio, el Señor hace dos cosas. ¿Qué hace en primer lugar? Él va a venir y no habla de la segunda venida, ¿sí? Él va a venir para poner un juicio en la iglesia. Él viene o puede venir para corregir o dar una disciplina a la iglesia, y tomando en cuenta que la disciplina del Señor es dura, es severa, dice la palabra. Entonces, Él puede venir a poner un juicio en la iglesia. Y también dice esto es lo que a mí más me llama la atención y me preocupa y tal vez me asusta, no sé. Dice, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Él va a quitar el candelabro. ¿Qué es esto? A ver, muy simple, ¿no? Si aquí tenemos, si está en oscuridad y ponemos un candelabro, hay luz y podemos ver las cosas. ¿Qué tal si alguien viene y quita el candelabro? Exacto, nos quedamos otra vez en tinieblas. ¿Y de dónde salimos nosotros? De las tinieblas. El Señor dice, si no te arrepientes, yo voy a ir a la iglesia y quito el candelabro. Y todo mundo en oscuras. Otra vez en tinieblas. Él quiere decir poner fin a la iglesia. Significa que como congregación se experimentará una oscuridad espiritual completa. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirven o ya no están sirviendo al maestro con amor y dedicación genuina. Se puede perder. Y quizá hoy en día se puede ver también iglesias muertas. Iglesias muertas. ¿Cómo son las iglesias muertas? Como les dije, iglesias que cargan muertos. Y para mí como ilógico todo esto, ¿no? Quizá donde lo que la gente quiere es que los tengan contentos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de novelería? O sea, porque la palabra ya no surge efecto. Lo que quieren, como ya Pablo mismo lo dijo, lo que quieren escuchar son solamente novelerías, cuentos de fábulas. Esta es una iglesia muerta cuando quieren escuchar solamente esto. Cuando quieren que todos solo estemos animando y animando, porque ya no hay. Espero que nuestra iglesia se mantenga viva, que en ningún momento muera. Para mí sería una tristeza tener solamente un grupo de personas donde queremos estar solamente contentando a la gente. ¿Me entienden esto? La iglesia tiene que estar viva, pero para que esté viva tiene que tener ese primer
amor. El cristianismo nominal muere de muerte natural en el plazo de 1 o 2 generaciones. Como dije, puede morir una iglesia sin ningún problema cuando ya no hay el primer amor. Quizá los miembros siguen reuniéndose. Quizá la congregación está ahí, los miembros siguen reuniéndose, pero lo hacen tal vez con fiestas sociales y no espirituales. Porque ya no tiene sentido lo espiritual, porque ya está muerta. Solo quieren algo social. Como digo, novelerías. Y esto el Señor pues está en contra. Por eso dice, Él quita, cuando el Señor quita su lámpara, su candelabro, la iglesia ya no es iglesia. Ya no es iglesia. Entonces, hermanos, miren, qué complicado esto. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tienes todo a tu favor, todo está bien, excelente, pero te falta una cosa. Algo está mal en ti, has perdido el primer amor. Y para mí es lo elemental, lo fundamental, lo principal. Porque sin amor, la iglesia no tiene sentido. La iglesia no va a ninguna parte, la iglesia no crece, la iglesia tiende a desaparecer y la iglesia en cierto momento muere, porque está sin la luz de Cristo. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es que su iglesia crezca. ¿Crezca en qué? Crezca en amor, crezca en santidad, crezca en compromiso, crezca en fidelidad, en conocimiento, en gracia. Y hay que recordar que si hacemos muchas cosas interesantes, pero sin amor, ¿de qué? De nada sirve. De nada sirve. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo está su primer amor hacia Dios? ¿Cómo está su primer amor hacia la iglesia, hacia los cristianos? ¿Cómo está su primer amor hacia los perdidos? ¿Cómo está usted después de 5 meses, de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años de cristiano? ¿Cómo está su vida? Entonces, hermanos, yo creo que es el momento de recordar, como dice aquí, de lo que cada uno de nosotros éramos. ¿De dónde hemos caído? De lo que nosotros éramos antes. Y en verdad, si sentimos que no hay este primer amor, el Señor nos da una oportunidad, dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y vuelvan a hacer las cosas que hicieron al comienzo. Hermanos, si hoy no nos arrepentimos, si hoy detectamos que estamos mal y no nos ponemos a cuentas con el Señor nos pone su juicio. Él viene y quita su lámpara de en medio de nosotros. Y nuestra vida como cristianos puede volverse muerta o nuestra iglesia puede morir.